5 de mayo, y la verdad es que es una jornada importante para la Iglesia Católica, porque hoy se presenta, hoy se hace pública a las 12 del mediodía la encíclica Magnificat Humanitas. Y la verdad es que va a ser un momento importante, ¿no? Un año después del inicio del pontificado, el Santo Padre ha confirmado la intuición que él tuvo, la intuición cuando a todos nos sorprendió con la elección del nombre de León XIV. Y entonces él ya en las primeras veces que le preguntaron ¿por qué ha elegido usted el nombre de León XIV? Pues él hizo referencia a que León XIII había sido el Papa que había hecho un discernimiento moral en torno a la revolución industrial. Sí, en torno a la revolución industrial el Papa había hecho un discernimiento muy importante, publicó la encíclica Rerum Novarum, que es la primera encíclica, vamos, fundamentalmente, ¿no?, de este magisterio nuevo de la doctrina social católica. Fue un 15 de mayo de 1981, ¿no? Y 145 años después, otro papa, ahora él ha querido llamarse León XIV, en continuidad con León XIII, pues esa misma fecha, porque la firma la hizo el Papa no con día de hoy, sino con día de 15 de mayo, para coincidir el mismo día, pero 145 años después, el Papa publica una encíclica no para dar una iluminación ética sobre la revolución industrial, sino sobre la revolución digital. Ciertamente la revolución industrial cambió el mundo, y la revolución digital, claro que también puede suponer un cambio de orden incluso muy superior. 145 años después se publica esta encíclica Magnificat Humanitas. Bueno, además es que la escenificación de esta publicación creo que apunta maneras, porque se ha anunciado que va a estar presente en esa publicación de la encíclica pues alguien, digamos, de un gran prestigio tecnológico, como es Christopher Olah, cofundador de Anthropic, quizás la compañía de inteligencia artificial más potente del mundo, creadora del asistente Claude. Bueno, hay que decir que Anthropic se le calcula que su valor actual puede estar en 900.000 millones de dólares. Y entonces, fijaros, ¿no? Pues ese señor, siendo cofundador de Anthropic, va a estar presente en esa presentación, obviamente no únicamente para escuchar a ver qué se dice, sino avalando esas tesis, porque todos recordaremos que como recientemente pues ha habido un choque entre el gobierno de Estados Unidos y esta empresa de Anthropic muy importante, porque Anthropic se negó a que sus herramientas de inteligencia artificial pudiesen ser utilizadas militarmente por el ejército de Estados Unidos sin que hubiese pues un discernimiento humano, de que hubiese alguien que se responsabilizase de los ataques, de las decisiones de dónde lanzo bombas y dónde ataco. Entonces Anthropic decía no, esta herramienta no puede ser puesta, no puede sustituir las decisiones y responsabilidades humanas. Entonces el gobierno de Donald Trump rompió con Anthropic, y no solo rompió con ellos, sino que incluso les metió en un listado de gente peligrosa a ser perseguida en Estados Unidos. Y ahí hay un litigio entre Anthropic y el gobierno de Donald Trump. Hay un litigio que, bueno, pues que de momento, por cierto, lo va ganando Anthropic en los primeros posicionamientos, en los primeros posicionamientos. Bueno, entonces, que el cofundador de Anthropic, que precisamente él ha sido el que dijo, la inteligencia artificial no puede suplir a la responsabilidad humana y al discernimiento humano. Tiene que estar puesto al servicio del hombre, no sirviéndose, no sustituyéndolo. Que esté presente y que obviamente haya sido una persona consultada, ¿no? Obviamente ha sido una persona consultada en la elaboración de esta encíclica. La verdad es que a mí me parece que hace que
que la Iglesia Católica se presente con una autoridad moral muy grande delante del mundo. Por cierto, el Papa, es el pasado 15 de mayo, cuando firmó la encíclica Magnificat Humanitas, también anunció la creación de una comisión permanente en el Vaticano, la Santa Sede, para la supervisión de la aplicación de la inteligencia artificial. No solo es digo esto y ahí queda dicho en el papel, sino vamos a supervisar cómo se aplica la inteligencia artificial en el mundo. Vamos a supervisarlo para poder decir una palabra de discernimiento, ¿no? Entonces, pues, ¿qué lectura hago yo de qué servicio presta la Iglesia Católica al mundo en este momento? Pues yo me atrevería a decir que este es un momento Oppenheimer. ¿A qué me refiero con esto de momento Oppenheimer? Robert Oppenheimer fue un físico que fue el responsable allá por los años 1945, fue responsable del desarrollo del proyecto de la bomba atómica. Claro, él era un físico, él empezó a estudiar, ¿no?, pues el proceso de fisión nuclear, etcétera, y claro, se dio cuenta, hubo un momento, según él iba avanzando, después de un primer ensayo que hicieron en el año 1945, entonces el momento Oppenheimer es el momento en el que él se da cuenta que está haciendo un gran avance científico, pero que puede ser utilizado para bien o para mal. Y entonces él, al darse cuenta de eso, tembló, ¿no? Y citó un verso de Bhagavad Gita, un verso que dice: ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. O sea, es decir, él se dio cuenta, ojo, que esta energía nuclear que estamos aquí descubriendo, claro, que puede ser utilizada para bien. Fíjate si la energía nuclear no hace montones de servicios, ¿no? Y permite, pues, que la energía pueda llegar a muchísimos, ¿no?, a millones de personas, y además a un precio económico, etcétera, ¿no? O sea, fíjate si la energía nuclear no puede hacer incluso avances en materia de medicina, etcétera, ya, pero es que también puede hacer la bomba atómica, con la que matar a cientos de miles de personas. Entonces el momento Oppenheimer es cuando él se da cuenta, que dice: toma, que esto que estoy creando puede ser ambivalente, ¿no? Entonces esta expresión, momento Oppenheimer, en el que de repente nos damos cuenta de, cuidado, que esto es ambivalente y hay que discernirlo, creo que es el momento en el que la Iglesia publica esta encíclica y dice: aquí hay que hacer un discernimiento. Hay que hacer un discernimiento porque obviamente, ¿no?, dependiendo de cómo se utilicen las cosas, puede pasar una cosa o la contraria. Momento Oppenheimer, sí, pues bendito momento Oppenheimer, porque nos permite contribuir a la humanidad. Una vez más, la Iglesia Católica está al servicio del bien de la humanidad. Estoy convencido de que la Iglesia Católica en este momento está alcanzando un prestigio moral grandísimo. Y lo digo tanto por el tema de la palabra que el Papa está teniendo en favor de la paz, y con los choques que ha tenido la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, los choques que ha tenido con Trump y con otros, y el espectáculo que han organizado pastores evangélicos y otras iglesias entregadas a las causas del poder, ¿no?, como la Iglesia Ortodoxa rusa, etcétera. O sea, la autoridad moral de la Iglesia Católica, no casándose con intereses políticos y hablando desde la dignidad humana iluminada por el Evangelio, me parece que es un prestigio grandísimo, con todos los problemas que tengamos internos, pero es un prestigio grandísimo el que la Iglesia Católica está adquiriendo, que no lo hacemos por tener prestigio, lo hacemos por seguir a la verdad, pero es que al final servir es lo que obviamente los hombres de buena voluntad valoran. Y ahora creo que el servicio que se hace en este momento Oppenheimer, ¿sabes?, pues a mí me parece que es un servicio muy grande. Bien, vamos, por lo tanto, yo voy a desarrollar en el programa de hoy ejemplos prácticos, concretos, cercanos,
de cómo el uso de la inteligencia artificial puede ser peligroso si se prescinde del discernimiento humano en su implementación. Voy a poner 10 ejemplos prácticos y luego al final voy a poner un ejemplo práctico de cómo puede ser muy bien utilizada. Pero bueno, antes de lanzarnos a ello, vamos a tener nuestro momento de oración. Hoy, día siguiente de la solemnidad de Pentecostés, desde el año 2018 que el Papa Francisco así lo instituyó, hoy es la memoria de María, Madre de la Iglesia. Al día siguiente de Pentecostés, María, Madre de la Iglesia. Claro, es que el día de Pentecostés nace la Iglesia. La Iglesia, la expansión, el envío de la Iglesia propiamente tiene su cumbre en Pentecostés, ¿no? Pues luego, y allí estaba María, igual que estuvo al pie de la cruz. Madre, ahí tienes a tu hijo, se le dijo, ¿no?, al pie de la cruz. Pues aquí también en Pentecostés se le dice, Madre, esta es tu Iglesia. María es Madre de la Iglesia y lo decimos al día siguiente de Pentecostés. Lo vamos a hacer escuchando una canción, pero antes de ello quiero recordar que estamos todavía en la campaña de mayo de Radio María. Ya hicimos la maratón de la Solidaridad Internacional de Radio María, pues al servicio de lugares donde Radio María todavía está por nacer, ¿no? Y la campaña fue potentísima, ¿no? Y os felicito a todos. Pero ojo, también tenemos que culminar la campaña de sostenimiento de Radio María en España, y estamos a 25 de mayo y hasta el final, hasta el rabo todo es toro, y tenemos que concluir. Bueno, pues se puede colaborar llamando al teléfono 91 8 22 80 10, 91 8 22 80 10. Y ahora vamos a orar con la canción de Rogelio Cavado, María, Madre de la Iglesia. Sí, será hoy a las 12 del mediodía cuando se publique la encíclica Dignita Magnifica Humanidad. Y vamos ahora, yo quiero de una manera práctica poner 10 ejemplos prácticos, concretos, del riesgo de desvincular el uso de la inteligencia artificial cuando se prescinde del discernimiento humano, ¿no? O cuando su implementación pues deriva en formas de deshumanización. Voy a por ellas. Venga, la primera, obviamente, quizás la más obvia, ¿no? Delegar decisiones morales a los algoritmos. Claro, eso es exactamente, pues, por ejemplo, la causa del choque de Anthropic con el gobierno de Estados Unidos. Delegar decisiones morales a los algoritmos. Por ejemplo, pues el choque de Anthropic estuvo con el tema de las armas automáticas letales, ¿no?, que son sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones de vida o muerte en el campo de batalla sin intervención humana. El discernimiento moral desaparece y se reduce la responsabilidad humana ante la muerte, ¿no? Entonces la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de apoyo y se convierte en sustituto del juicio moral. Pues, por ejemplo, un hospital que deja que un sistema determine automáticamente prioridades médicas o tratamientos sin que un médico valore la singularidad de un paciente, porque es que también hay que valorar, en el fondo, más que enfermedades existen pacientes, hay que valorar la singularidad de un paciente. El riesgo es que la persona pasa de ser sujeto irrepetible a convertirse en un conjunto de variables estadísticas. ¿Y quién se hace responsable de eso? Ese es el primer riesgo, delegar decisiones morales a los algoritmos. Segundo riesgo, segundo peligro, la erosión de la verdad mediante contenidos sintéticos. Eso también lo vemos con frecuencia, ¿no? La inteligencia artificial fabrica imágenes, audios, vídeos falsos prácticamente indistinguibles de los reales, Pues, por ejemplo, pues vídeos o audios hiperrealistas que muestran a personas diciendo, haciendo cosas que nunca ocurrieron,
Esto destruye la confianza social, la capacidad de las personas para discernir la realidad. Por ejemplo, pues recientemente, pues como claro, ha habido personas a las que se les ha escocido, ¿no? Les ha escocido la palabra firme del Papa condenando la guerra, condenando la guerra de Estados Unidos, ¿no? Y de Israel, esa guerra lanzada contra Irán, etcétera. Pues como ha habido quienes les han escocido, han empezado a lanzar vídeos, ¿no? Vídeos e imágenes falsas del Papa recibiendo al embajador iraní y agasajándole, ¿no? Falso. Son imágenes y vídeos falsos. Sirviéndose de una noticia de que pues, dentro del cuerpo diplomático de la Santa Sede se entregan reconocimientos a los que están representados en la Santa Sede, y sirviéndose del hecho de que al representante de Irán, junto a otros muchos, se les había entregado pues una distinción. Bueno, pues ahora sacan un vídeo falso, unas imágenes con el Papa que recibe a los iraníes, falso. Lo que ocurre es que os ha escocido, obviamente, pues la palabra del Papa diciendo que esa guerra no tiene razón de ser, que es injusta, y entonces comenzamos a generar estos vídeos, ¿no? Claro, ¿cuál es el riesgo? Que si no sabemos qué es verdadero, se debilita la confianza social y se abre paso una cultura de sospecha permanente. Tercer riesgo, tercer peligro: sustituir el acompañamiento humano por simulaciones relacionadas. La inteligencia artificial conversacional puede dar apariencia de escucha, de afecto o de amistad, ¿no? Por ejemplo, hay personas mayores o jóvenes aislados que terminan buscando en asistentes digitales el apoyo emocional que debería provenir de las relaciones humanas reales. Pero claro, esto es muy serio, porque el reemplazo de relaciones humanas por compañeros artificiales que simulan afecto, aunque puede aliviar la soledad temporal, puede llevar a una deshumanización al sustituir la relación real con sus exigencias, crecimiento mutuo, lo que es la amistad, todo lo que es la amistad, ¿no? Pues se sustituye por las sensaciones que te transmite una máquina, ¿no? Es que vamos, es acostumbrarse a vínculos sin reciprocidad, sin responsabilidad, sin verdadera entrega. Es como ponerte delante de un espejo y hablarte a ti mismo. Cuarto peligro: manipulación invisible de la libertad. Los algoritmos aprenden nuestros hábitos, y como aprenden nuestros hábitos y saben lo que te gusta, lo que no, pueden influir en nuestras decisiones, ¿no? Plataformas, ejemplo, ¿no? Plataformas que mediante perfiles psicológicos orientan tus compras, orientan tus opciones políticas o tus preferencias afectivas, ¿no? Claro, esto es así, algoritmos que maximizan el tiempo de pantalla mediante contenido adictivo, ¿no? Esto puede generar aislamiento social, ansiedad, depresión, una reducción de la capacidad de atención y, sobre todo, quedarte en manos de una coerción externa evidente, una especie de colonización silenciosa del deseo y de la voluntad. Atención a esto, una colonización silenciosa del deseo y de la voluntad. Que te piensas que estás tú eligiendo y te están obviamente, mediante una generación de adicciones que saben cuáles son tus gustos, te van generando adicción y te van poco a poco moldeando tu deseo y tu voluntad hacia un interés consumista o hacia un interés ideológico. Quinto riesgo, quinto peligro: discriminación automatizada y sesgos ocultos. ¿No? Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos históricos que pueden contener prejuicios. Pues una persona, esta persona
esta persona o este tipo de personas suelen hacer esto, luego yo ya le tengo fichado, luego ya yo no le voy a dar a esta persona una segunda, estadísticamente hablando, el que hizo esto luego suele hacer lo otro, luego yo a esta persona no le doy una segunda oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en procesos de selección laboral o concesión de créditos que penalicen a grupos sociales sin explicación transparente, ¿no? Es que el que es de esta clase social, pues no conviene darle un crédito o esto o lo otro, ¿no? O sea, pues porque te han metido en una clasificación, ¿no? Son sistemas de puntuación social. La IA evalúa el comportamiento ciudadano y asigna puntuaciones que condicionan derechos, que luego te van a condicionar derechos, ¿no? La persona es tratada como un objeto evaluable en lugar de como un sujeto con dignidad inalienable, ¿no? Entonces, esto es muy serio, porque se convierte en una injusticia despersonalizada. A ti te han metido en un sesgo en el que no se pueden fiar de ti en esto, y tú, como tú estás metido en ese sesgo, no hay posibilidad de que alguien tenga la capacidad de redimirse de un sesgo o de un San Benito que le han metido. Es una discriminación automatizada, con sesgos ocultos. Sexto riesgo, sexto peligro. Vigilancia masiva y pérdida de la intimidad. Bueno, eso es obvio, ¿no? La combinación de inteligencia artificial, cámaras, geolocalización, análisis de datos, multiplica el control social, lo multiplica. Y es una sociedad donde la intimidad deja de ser un derecho y la persona vive bajo la observación constante. Esto sí que es el ojo de Sauron, ¿sabes? O sea, a ver, te están continuamente mirando en todo momento, ¿no? Séptimo peligro, riesgo, empobrecimiento de las capacidades humanas. Cuando la inteligencia artificial realiza tareas complejas, claro, ¿qué ocurre? Son una gran ayuda y generan una dependencia pasiva. Por ejemplo, ¿no? Estudiantes que delegan en la inteligencia artificial la redacción, la reflexión, incluso el pensamiento crítico, que tú estás diciéndole a la inteligencia artificial, redáctame esto, hazme una reflexión, al final tú dejas de aprender a hacerlo, al final tú pierdes capacidad de hacerlo, porque estás delegando en una máquina las cosas y tú pues esto es como lo de la calculadora de multiplicar, etcétera. Al final la gente no sabe hacer multiplicar ni raíces cuadradas, porque claro, como tiene la calculadora, él pierde la capacidad de hacerlo. Yo mismo suelo decir que la llegada del GPS, que es una ayuda grandísima, ¿no?, para los que tenemos que ir a lugares que no conocemos y el GPS te está guiando hasta el lugar, es impresionante, ¿no? Ya, pero yo me he dado cuenta, lo digo por mí mismo, me he dado cuenta que yo antes tenía un sentido de la orientación muy grande y que lo he ido perdiendo, pues porque te guías por el GPS. Entonces aquí hay un empobrecimiento de las capacidades humanas. O sea, que es verdad que se ahorra esfuerzo, pero se atrofian facultades humanas como la memoria, la creatividad, el juicio, ojo con ello, empobrecimiento de las capacidades humanas, ¿no? La inteligencia artificial puede ser el rincón del vago. El rincón del vago. Hay que discernir, por lo tanto, cuándo la utilizo y cuándo no. Octavo riesgo o peligro. Despersonalización del trabajo y del servicio. La automatización puede hacer más eficiente un sistema, pero también más impersonal. Estamos hablando de montones de ejemplos, ¿no? Atención sanitaria, educativa, administrativa, gestionada exclusivamente por sistemas automáticos. Tú hablas con máquinas, no hablas con personas, ¿no? Y es que es tremendo, ¿no? Entonces, que la supuesta eficacia sustituya, además que lo de la eficacia está por ver, que yo por lo menos cuando llamo a un sitio, empezamos con máquinas, me pongo frito, pero bueno, que está por ver que la eficiencia sea cierta, pero claro, si va a sustituir
a la capacidad de encuentro, y que si va esto a suponer que el trato humano sea percibido como un coste prescindible, por cierto, que he visto que últimamente hay alguna publicidad de algunas empresas, de algunos comercios, que su marchamo, su oferta es: le atendemos nosotros personalmente, no máquinas. Venga usted aquí. La verdad es que es una buena publicidad, la que están haciendo algunos. Le atendemos personalmente. Pues porque saben que comienza a generarse una desconfianza de no veas tú. Noveno riesgo o peligro: mercantilización extrema de la persona. La economía digital puede tratar la identidad humana como materia prima explotable. Empresas que recopilan y comercializan tus datos, incluso datos emocionales, conductuales, biométricos, para que después de ahí venga una mercantilización, que es reducir a la persona a un producto consumidor o perfil rentable, ¿no?, olvidando su dignidad intrínseca. Y por último, el punto 10, que quizás sea el más fuerte, la tentación prometeica o tecnosalvífica, ¿no? Como diciendo, aquí ha venido, pues eso, Prometeo, el mito de Prometeo, ¿sabéis?, ¿no? Pues es que robarle el fuego a Zeus. El hombre, claro, antes no tenía el fuego solo lo tenía Dios. Haberle robado el fuego a Dios, eso nos hace todopoderosos. Antes el hombre no tenía fuego, no era capaz de hacer el fuego, únicamente cuando había un rayo se encendía un fuego, pero no teníamos la capacidad de hacer el fuego. Ahora le hemos robado el fuego a Dios. La tentación prometeica, ¿no? Pues ahora estamos en las mismas, que es una tentación tecnosalvífica, que igual es el riesgo más profundo: atribuir a la tecnología una capacidad de salvación que no posee. No le des una capacidad de salvación a la tecnología que no la tiene. O sea, esto es imaginar que la inteligencia artificial resolverá por sí sola los conflictos humanos, el sufrimiento moral, el sentido de la existencia. No la va a resolver. ¿De acuerdo? No la va a resolver. El problema del sufrimiento, el sentido de la existencia, el cómo resolver los conflictos humanos, requieren discernimiento humano. El principal peligro, ¿no?, de la inteligencia artificial no es que piense demasiado, que no piensa nada, más bien. O sea, es decir, que es que una inteligencia artificial, en realidad el nombre está mal dicho, no es inteligencia artificial, sí, pero inteligencia no. Es una herramienta. El principal peligro es que el ser humano renuncie a pensar, a discernir y a amar responsablemente. Que nos olvidemos que una herramienta es eso, una herramienta. Entonces, esta revolución digital es una gran oportunidad para valorar al ser humano, que nos admiremos de lo que Dios, de la cumbre de la creación. La cumbre de la creación es el ser humano, que ha sido capaz de hacer lo que ahora llamamos inteligencia artificial, por cierto. La inteligencia artificial no es sino una mostración de la dignidad del ser humano, capaz de hacer eso. Y la aplicación de la inteligencia artificial tiene que ser una oportunidad para subrayar el valor del pensamiento humano, del discernimiento. Esto es un instrumento, es un instrumento. A mí me habéis oído muchas veces una frase del padre Luis María Mendizábal, que decía, ¿no?, que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Aquí lo que tenemos que conseguir es que sea un buen siervo, que nos sirvamos de ella, que sea un instrumento, pero que no se nos enseñoreen, que nuestro corazón que no entregue sus responsabilidades. Nosotros no podemos entregar nuestras responsabilidades, ni nuestra libertad puede quedar cercenada por la aplicación de las plataformas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues sabéis lo que os digo, que este es un momento
Oppenheimer, ¿no? Como os he dicho al principio. Es un momento en el que vemos que aquí hay un cambio de paradigma, esto es un cambio muy importante, esto es un instrumento potentísimo, pero claro, ahora es el momento, como le pasó en el año 1945, ¿no? a Robert Oppenheimer, ahora es el momento de decir cómo lo utilizo para bien y cómo ponemos cotos éticos en la utilización del mal. Ha habido una empresa, obviamente la Iglesia Católica no se va a casar con una empresa, como podemos imaginar, entre otras cosas porque en esa empresa de Anthropic lo mismo puede haber una revolución interna y por ganar más dinero acaban siendo destronados quienes han hecho la apuesta por los principios éticos. O sea, que en la Iglesia Católica no es que se case con Anthropic, pero es una muestra. Es una muestra. O sea, esta encíclica se presenta diciendo, aquí hay una batalla, una batalla entre el bien y el mal, una batalla entre las dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad celestial, una batalla en la que el hombre es esclavo y otra en la que el hombre es libre y mantiene, y subrayamos que su dignidad es recibida de Dios, ¿no? Que creo que esta es la clave. Bien, y decía que voy a, pero uno dirá, bueno, pero está usted únicamente subrayando las cosas negativas o los peligros de la inteligencia artificial, y nos había dicho que iba usted también a expresar alguna de las ventajas, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pues sí, os voy a expresar una. ¿Sabéis cómo he preparado yo este comentario que os he hecho? Sí, pues lo he preparado sirviéndome de la inteligencia artificial. ¿Sabéis? O sea, que claro que la propia inteligencia artificial, bien utilizada, bien dirigida, puede ser una herramienta para que tú mismo hagas la crítica a las malas utilizaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento y como tal, ¿no? Y como tal tenemos que utilizarlo. Por lo tanto, vamos a orar, ¿no?, porque esta presentación de esta encíclica pues es un momento importante en la vida de la Iglesia. Aunque tenemos poco tiempo, vamos a pedir desde la emisora a José que nos presente alguna de las preguntas que ha llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Adelante. Muy buenos días, monseñor. Nos escribe una oyente llamada Elena de la Calle. Estimado monseñor Munilla, he descubierto hace poco la web Pantalla 90 del Departamento de Cine de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Me ha parecido muy interesante una iniciativa como esta, en donde más que una crítica al uso de los estrenos cinematográficos, se pueda dar también una visión en relación con la fe y la moral católicas, así como con los valores positivos o no que se puedan encontrar en las películas o series. Sin embargo, me ha sorprendido el tratamiento dado a la película italiana recientemente estrenada llamada La Grazia, que trata del dilema moral que se le plantea a un presidente católico ante la aprobación de la ley de eutanasia. En la web de Pantalla 90 se alaba la calidad de la película y se señala que abre un generoso espacio para el debate en torno a la dimensión fascinante de la moral particular, esa que más allá de los principios generales y por supuesto de la legalidad vigente, analiza el correcto obrar de las personas en situaciones espinosas, en circunstancias acaso ubicadas en el abismo de la bipolaridad entre dos males y casi nunca resolubles desde una cátedra o un despacho, sino solamente en la soledad del hombre ante sí mismo, ante su destino y ante Dios. La grandeza del film de Sorrentino reside en su capacidad para desplegar ante nuestros ojos precisamente la misma conclusión que declama el protagonista en su desenlace. La gracia es la belleza de la duda. Teniendo en cuenta que al final de la película el presidente firma la ley de la eutanasia desde la aceptación de su propia incertidumbre, creo que hubiera sido oportuno advertir que a pesar de su calidad, etc., la película choca con los principios irrenunciables católicos. Pienso que esta web puede ser un instrumento muy útil para los que nos gusta el cine, pero en mi opinión, en este caso concreto, le ha faltado algo importante, que es precisamente lo que buscaba al acudir a la web para informarme. Le escucho a diario desde hace 20 años y le doy las gracias por todo. Elena. Bueno, pues el correo de Elena es muy interesante porque primero nos sirve para que conozcamos todos que existe esa herramienta que se llama Pantalla 90. 90 escrito con números.
pantalla 90, todo seguido, en donde pues uno puede tener una ayuda desde la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, puede tener una ayuda pues para tener un criterio de discernimiento ético. Ahora, que por ejemplo en el caso concreto que dice ella sobre esa película, pues le doy totalmente la razón a nuestra oyente. Yo creo que ese comentario que se hace sobre esa película es insuficiente, ¿eh? Y a veces yo suelo echar en falta, ¿no? Cuando algunos críticos de cine católicos, ¿no?, hacen algún comentario, yo a veces suelo decir, mira, es que no seamos buenistas, porque claro, eso de que aquí se ve una batalla de discernimiento moral por parte de ese presidente, si firma o no firma la ley de la eutanasia, ya, pero es que al final la firma, ¿eh? Entonces, decir que la película tiene mucho valor moral porque se ve una batalla moral, ya, pero es que la batalla moral mal resuelta, ¿no? Y suele ocurrir que a veces hay películas que tienen muchos valores morales, pero luego viene un momento en que la fastidian. Esto ocurre con mucha frecuencia. Hay películas que tienen muchos momentos, muchos valores, pero luego hay un par de escenas, un tal, que la fastidian. Entonces, yo creo que hay que aplicar aquí también aquel principio de Tomás de Aquino, bonum ex integra causa, malum ex quoquunque defectu. Es decir, que el bien tiene que ser bien cuando la causa es íntegra. Y el mal, que para que algo esté mal, basta con que tenga un defecto grave. Este adagio, bonum ex integra causa, malum ex quoquunque defectu, esto es un adagio que, o sea, es decir, que hay que, por lo menos, si una película tiene un defecto grave, es importante que lo señalemos, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que agradecemos que Elena nos ayude también a decir que aquí hay una herramienta que nos puede ayudar, que pueda también después ser criticada como ella la ha criticado en concreto, pero obviamente si ella ha criticado esta película es porque en el conjunto le está sirviendo, ¿no? Necesitamos discernir, necesitamos criterios éticos de discernimiento, ¿no? Claro, cuando un padre pues echa una película a sus hijos, pues hombre, tiene que ayudarles a discernir. A veces se ha recurrido, ¿no?, históricamente a voy a censurar esta escena o lo otro. Bien, eso podrá hacer un padre con unos hijos, pero una manera de censurar también puede ser la de saber criticar, saber criticar y no asumir lo que no es asumible. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Aprovecho para recordar de nuevo, como he dicho en el momento de nuestro descanso musical, que estamos todavía en la campaña de Radio María, en la campaña de mayo. Son dos las campañas anuales, una la de Navidad y otra la de mayo. Entonces, pues hasta el final del mes de mayo hay voluntarios que están atendiendo desde sus hogares pues todas las personas que llaman para poder hacer sus aportaciones para el sostenimiento de Radio María, ¿no? Y el teléfono al que podéis llamar ya es 91 8 22 80 10, 91 8 22 80 10. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.